foro de lujo porque es un foro que va a hablar de una situación de derecho que son liberaciones bajo una figura que no existe, que está contemplado para otra situación y que nuestros ponentes, la doctora Raiza Ramírez, coordinadora de OVP en el estado Táchira, Rey Dispeña, coordinador de OVP en el estado Yaracuy, y un amigo querido, entrañable, el doctor Antonio Canova, profesor universitario de la Católica, doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional Administrativo, un gran amigo, un gran... Yo creo que el título que más grande nos llama es ser profesor. Y él es un gran profesor, una persona que nos enseña mucho a, a una generación de jóvenes que son los dueños de este país, que son los dueños del futuro y que en sus manos está el futuro y el cambio de esta situación. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Un honor compartir el foro contigo y sabemos que lo que vamos a sacar de aquí nos va a ser muy provechoso, y a todos estos grandes espectadores, que sé que muchos son alumnos y estudiantes de Derecho, y, y espero que les sea muy provechoso porque vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de cosas que se tienen que mejorar en el país y cómo nosotros tenemos que asumir la ciudadanía y hacer los cambios que este país se merece y todos nosotros nos merecemos. Con esto dejo a la doctora Raiza. Es así, quedamos así. Raiza Rey y el doctor Canova. O le damos con Antonio primero. El doctor Canova pidió ir primero Vamos porque primero. tiene Vamos, mucha... vamos, Vamos vamos. primero. Vamos, Por vamos la primero. lluvia, por la Vamos lluvia. primero, vamos a bajar la formalidad, Carolina. No parecen cosas tuyas. Mire, tú no sabes el gusto que tengo yo de estar acá con ustedes hoy. Lo digo muy en serio porque si hay una organización de la sociedad civil que a mí me impresionó, me impactó y tuvo un efecto en mí, fue el Observatorio Venezolano de Prisiones. Cuando por allá en el año 2006-2007 vi los informes sobre la situación carcelaria venezolana. Pasé como 4 o 5 días sin dormir. Ya yo tenía alguna pequeña idea, porque yo soy más bien constitucionalista, administrativista, de esas tonterías. Yo tenía alguna idea porque cuando estudié en la universidad estuve en un grupo de voluntarios de trabajo en establecimientos penitenciarios que lo organizaba la profesora María Gracia y María Elena. Y bueno, yo ahí más o menos en esa época de estudiante fui a la planta y más o menos tenía alguna experiencia mínima en ese sentido, pero después me olvidé del derecho penal. Y cuando me consigo para una investigación que estaba haciendo sobre el contencioso administrativo en Venezuela, cuando me consigo los informes del observatorio, yo dije, Dios mío, esta en verdad es la muestra del país. Y entonces, cuando ustedes entran a las páginas del observatorio y en estos informes, uno siempre se consigue con esta frase de Mandela que verdaderamente es para no olvidar, que dice, el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Somos unos bárbaros. Qué vergüenza ser venezolano y ver eso. Somos unos bárbaros, unos salvajes, despiadados. La civilización, el grado de civilización de una sociedad se mide por sus presos. No se puede medir por los mejores, ni por los que están mejor. Se mide por los que están en el peor momento.
qué vergüenza ser venezolano. Y obviamente que podemos echar la culpa a los gobiernos, que la tienen. Pero ahí no dice el grado de civilización o de los gobiernos de una sociedad, no. Dice de una sociedad, porque nosotros somos parte de eso. Y desde donde estemos tenemos que hacer algo, no por solamente cambiar el sistema penitenciario, sino por no dar vergüenza. Y esto es lo que está haciendo desde hace tanto tiempo Humberto. Por eso es que yo lo admiro tanto, lo aprecio tanto. Varias veces nos fuimos por allí a defender y a presentar informes de violación de derechos humanos y estuvimos en eso. Por eso que yo quiero tanto Humberto, se está dedicando a lo que es. Pero bueno, obviamente, extensible, Carolina, a ti, el trabajo que estás haciendo es maravilloso, a Julio César, María Ángel. Así que empiezo por quitarme el sombrero frente a ustedes, reconocerle lo que hacen, lo que han hecho, y si hay alguien que escuchar aquí, es a ustedes. Y yo me voy entonces a limitar, porque les repito, no es mi tema, me voy a limitar a dar unas 4 ideas que desde el derecho constitucional y desde el derecho administrativo, es decir, desde la comprensión de eso que llaman Estado de Derecho, bueno, son unas recomendaciones, unos puntos a tratar, a profundizar, porque los cambios los pueden hacer, en todo caso, son ustedes, que son los que tienen verdaderamente la credibilidad, que son los que tienen el tema. Entonces, voy a concretar mi participación en resaltar estas 4 ideas. Solo 4 ideas. Uno, yo no sé en otros lugares, pero en Venezuela, desde el día 1, la Constitución, las constituciones han sido siempre una farsa. Nunca la Constitución ha servido para algo que no sea darle poder a los gobernantes. Por eso es que ustedes ven la historia de Venezuela y se consiguen con que cada gobernante que llega al poder en el siglo XIX y también en el XX, hace su constitución. Van 26, 27. Todas han sido hechas por los que después fueron los gobernantes. Entonces las constituciones son una farsa. Nos iría mejor sin constituciones. Porque siendo así, si la constitución está es para habilitar, legitimar a los gobernantes y no para frenarlos, nosotros los ciudadanos estamos condenados a ser, bueno, unos reos, unos esclavos de esos gobernantes. El que tiene poder manda y lo ejerce. Antes, ahora, y bueno, de nosotros quedamos que no sea después. Pero el punto es, las constituciones en Latinoamérica no han sido derecho. Si fuesen derecho es para controlar y limitar al poder, no para habilitarlo. Entonces, si nosotros vemos, porque todo el mundo está de acuerdo con eso, la Constitución dice una cantidad de cosas maravillosas, pero ninguna de esas se cumple, se da en la práctica, al contrario, es la antípoda. Y en esta materia del régimen penitenciario, ni les digo. O sea, uno lee la Constitución o se lee las leyes y uno dice, oh, pero chicos, qué maravilla. Allí voy a estar mejor que en cualquier otro lado. Pero bueno, ahí están los informes del Observatorio Venezuela de Prisiones que demuestran que no, que todo es mentira. Es decir, la distancia entre lo que dice la Constitución y lo que pasa en la práctica cada vez es mayor. Y si la civilización se mide justamente al ver los presos, bueno, también se podría medir la distancia entre la Constitución, lo que dice la Constitución, pura promesa, pura tontería, pura paja, y lo que pasa verdaderamente en la práctica. Se ve, es allí. Entonces, primera idea. El sistema penitenciario es la evidencia
del fracaso constitucional de los venezolanos. Una idea. Segunda. Con este esquema de una constitución diciendo cómo se va a resolver la cosa y dándole poder al Estado, habilitando al Estado para resolverlo. Nunca, no ahora, como no lo hicimos en el pasado, sino que tampoco lo haríamos nunca en el futuro, podríamos tener un sistema que no nos haga avergonzar, que no nos haga ver como salvajes desde el punto en cuanto al régimen de las cárceles. Con estas ideas es imposible, porque es imposible, por diferentes razones, le voy a nombrar 3 o 4, que el Estado funcione bien para prestar, para garantizar todas esas prestaciones que se dicen en la Constitución de las Leyes que debe tenerse de los bienes. Eso no lo vamos a lograr nunca de esta forma. Es decir, sería necesario primero muchísimo dinero, que no hemos tenido ni tendremos. Pero sería necesario además una estructura de gestión económica del sistema carcelario, que la burocracia, que el Estado, que el derecho administrativo, que los ministerios, que los órganos públicos nunca podrán realizar. Estructuralmente, los órganos públicos no son eficientes. Por más que la Constitución y las leyes digan que la administración debe ser eficiente y prestar los servicios con objetividad y con alto nivel, no lo puede hacer. Los economistas, los que analizan ciencia política, lo que han analizado incluso la democracia y la contextura del gobierno, lo que han analizado la burocracia, llegan a la conclusión: es imposible, teóricamente imposible, y en la práctica por eso es que no se da, que haya un sistema público que funcione. No hay. No hay. Entonces yo sé que van a decir, bueno, está Suecia y Suiza y está... No. Vamos a revisarlo bien. No podríamos gastar tanto dinero. Son países que tienen unas características que lo que funciona no es porque sea público, sino porque son chiquiticos, porque son millonarios. Y si vemos cómo va funcionando, también funcionan mal y cada vez funcionan peor. En Suecia cada rato hay colapso porque la administración creció mucho y tienen que entonces recortarla. Igual pasa en Alemania. Así que no funciona. El sistema de prestación directa estatal no funciona. Hay muchas explicaciones. Pueden ponerse a leer sobre la Public Choice, la escuela de Public Choice, la escuela austríaca de economía. No va a funcionar nunca. Entonces, segunda idea. Si nosotros queremos cambiar el sistema penitenciario, no es confiando en que los próximos gobernantes van a ser ángeles y van a ser además tremendos gerentes y van a ser además probos y honestos. No es posible. No es posible. No funcionará nunca. Por eso que todos los países latinoamericanos que tenemos ese esquema de prestar directamente los servicios a través del Estado son unos países fracasados y que están condenados al fracaso. Y si ustedes dicen, pero es que espérate, antes era mejor. Bueno, pero es que cuando vemos que esto es una película, un proceso y no una foto, entonces nos damos cuenta que antes era mejor, pero era un proceso que venía hacia convertirse cada vez en lo que tenemos ya ahorita colapsado, que es lo peor. Si uno se tira por un balcón, cuando vas en el piso 40, vas feliz, esto sí está bueno, pero de que vas a caer para el cero, vas a caer para el cero. Entonces, no es posible de una manera estable, sostenible en el tiempo, prestar servicios públicos de una manera eficiente, objetiva, imparcial, que garantice prestaciones de calidad de acuerdo con lo que se entiende la dignidad. Eso no es posible, hay que buscar otras formas, otros métodos, porque así no vamos a poder nunca. Y entonces, tercera idea. En lo único, creo, que la Constitución venezolana habla de privatizar es justamente de las cárceles. ¿Por qué será? Porque es que esa puede ser la única solución realmente para un país como Venezuela, donde hay 60.000 personas recluidas.
30 millones de personas. Un país pobre. Nosotros no podemos pretender poner un sistema penitenciario, carcelario, de calidad, porque no tenemos dinero para eso. Y mucho menos si además pensamos, con esas mismas ideas, ponerlas en la educación. Entonces tenemos que tener una cantidad de dinero para tener un sistema educativo público. Pero además entonces metemos la salud. Tenemos que tener una cantidad de dinero enorme para un sistema de salud. Y después entonces metemos las pensiones. Debemos tener un sistema enorme, grandísimo, costosísimo para un sistema de pensiones público. No tenemos tanto dinero. No tenemos tanto dinero. Fíjense. Si uno dice, bueno, es que en Finlandia la educación funciona. Bueno, si sacamos la cuenta cuánto gasta cada Finlandia en cada estudiante, gasta como $15,000 por estudiante. Si nosotros tenemos aquí 15 millones de estudiantes, ponte 10 millones de estudiantes, no tenemos $150 mil millones para pagar y tener la educación finlandesa para cada estudiante. No tenemos, no es posible. Tenemos que buscar otra forma. Bueno, en el tema del penitenciario, en el 272 de la Constitución, se habla de que siempre debe tenderse a la descentralización y debe tenderse en todo caso, en lo posible, a la privatización. Por allí, que es por donde nunca nos hemos metido, por allí podríamos sacar mejores resultados. Incluso está atado descentralización con privatización, porque cuando se hable de descentralización significa que cada estado, eventualmente cada municipio, podría tener su propio sistema. Claro, en la medida de que los municipios no estén empobrecidos como definitivamente están ahorita, porque se les ha quitado toda su competencia, no se le entrega situado, pero en especial porque no se les, vamos a dar las competencias a los municipios para que sean ellos los que metan impuestos. Ok, si cada municipio tuviera su sistema, seguramente habrá de los 300, o si es cada estado de los 22, habrá alguno, que quizá pruebe con la privatización. A lo mejor son 2 o 3. Bueno, eso sería un piloto, una prueba piloto, que permitiría ver a mediano y largo plazo los efectos de esa política. Y si nosotros vemos los efectos de esa política y vemos que todas las cárceles están como están ahorita, estatizadas, centralizadas, y hay 3 o 4 municipios que hicieron cosas distintas, innovaron, hicieron privatizaciones, buscaron una forma de... hay muchas cosas que se han probado en el mundo. Posiblemente de allí vamos a sacar, porque hay muchas pruebas, muchos experimentos, muchas formas de hacer las cosas. Una, hay variabilidad. Una, que termine siendo mejor y que entonces venga el municipio del lado o el estado de al lado y diga, déjame copiarlo, porque así la cosa me funciona mejor, es más barato, la gente no se queja, la gente... Entonces, descentralizar y privatizar al final está de la mano. Y nos daría algo distinto que la uniformidad absoluta, en el caso para el fracaso, que nos hace sentir avergonzado, que es la misma regla, el mismo acuerdo, los mismos mecanismos, los mismos medios, la misma forma, la misma organización para todo el país. Fracasa y fracasamos todo. Si fuésemos descentralizados, fracasa y de inmediato, bueno, seguramente habrán otros que no fracasaron y los que fracasaron los se copian y se pegan. Entonces, la Constitución, que es una porquería, farsa, como les decía, aquí en el 272 nos da una idea. Ojalá que pudiéramos aplicar eso, no solamente a la cárcel, al sistema penitenciario, que sea descentralizado y que puedan probar con la privatización, sino que eso lo pudiéramos hacer en la educación, que lo que decidan los colegios sea a nivel municipal. Habrá alguno que va a dar libertad a los colegios, más que otros. Y seguramente ahí se va a ver también cómo esa libertad de emprender en colegio y esa libertad de los padres, y se lo refuerza con un check escolar, ni te digo, esa libertad seguramente que va a dar mejores resultados. Entonces eso deberíamos hacerlo en todo, porque allí tendríamos diferentes opciones para elegir la mejor. Entonces, en este tema, la Constitución nos viene de maravilla. Y la última idea es que cuando no la hace la Constitución, la hace la ley. No hay nada peor que ese llamado Código Orgánico Penitenciario. ¡Qué vergüenza! Es centralizado totalmente. En manos del ministerio. Usurpando funciones de los jueces.
está la culpa. Esa es la razón de por qué nos avergonzamos cuando vemos a nuestros presos. Así que, en buena medida, la civilización, para no sentirnos salvajes y bárbaros, la civilización pasa por lo que ha sido la civilización en el mundo, que es, bueno, eso, el acuerdo voluntario, el mercado, las inversiones, el tratarnos distintos, el regirnos por diferentes normas, que cada quien vaya probando, ensayando, apostando, y que los exitosos, bueno, magníficos, vamos a imitarlos y vamos a aprovecharnos justamente de ese éxito adquiriendo sus bienes o sus servicios que prestan. Esa es la forma de actuar civilizadamente. Entonces, ya con esto concluyo. Hay que cambiar el modelo completico, completico, completico. Esa es la lucha que tenemos que dar. Y esa es la lucha que a mí por lo menos me gusta dar. Que yo sé que no la voy a ver efectos prácticos en mi vida. No estoy hablando para mi vida. A mí me quedan pocos años. Estoy hablando para los muchachos. Estoy hablando para los muchachitos de 20 años. Agarren estas ideas. Trabájenlas. Hay mucho que leer. Y hay muchas evidencias. Y ya ustedes están destruidos porque nosotros, mi generación, los destruyó. A mí me destruyó la generación que tiene ahorita 80. Sus ideas. Cambien las ideas, no sigan cometiendo los errores. Así que posiblemente ustedes son los que tienen cómo evitar que sus hijos sean los que se vayan a otros países muriéndose en el camino, separando toda la familia y toda la posibilidad de construir un futuro en donde nacimos. A lo mejor son ustedes los que lo pueden hacer, pero si no cambian las ideas, están destruidas. Estas ideas ya se probaron y no funcionan. Así que yo no pierdo nada. Ustedes son los que pueden ganar mucho. De nuevo, el grado de civilización de una sociedad se mide por sus presos. Gracias, Carolina. Gracias, Antonio. Gracias por tu pasión. Gracias por esas palabras que de verdad que nos dejan mucho. Y a esta audiencia que yo sé que es mayoritariamente joven, y a los que ya estamos ya en otro lado del aparato de partida, pues nos queda seguir impulsando, seguir hablando, de seguir diciendo y seguir apoyando. Y seguir dando lo que tenemos de sí para que estos chamos vayan adelante y tomen las riendas de su vida, del país, y de verdad nos lleven a otras situaciones que sí es posible. Sí es posible. Yo creo en eso y por eso estoy aquí. Y una familia grande que sigo llevando como es toda esta gran familia del observatorio, y de verdad que todos estamos muy agradecidos. Y cuenta con nosotros. Y te vamos a fastidiar y van a ver a Antonio, los que siempre nos ven, nos van a ver mucho tiempo con nosotros. Estoy encantado, Carolina. Y yo sé, la recta final, le decimos, estamos en la recta final, no voy a decir. Pero bueno, las ideas las tenemos y no son porque somos muy inteligentes, es porque nos ha tocado duro. Muy duro, muy duro. Vimos desde el televisor a blanco y negro hasta los HD. Y cada vez más pobres, justamente hay que identificar por qué. Así que, Carolina, siempre tu orden. En verdad, gracias, Antonio. Cuenta conmigo. Gracias. Bueno, ahora vamos a dejar a la doctora Raiza, nuestra coordinadora, abogado, ex fiscal del Ministerio Público, penalista. Discúlpame, Raiza, si no digo todo tu currículum, yo sé que es extensísimo, pero yo soy malísima para estas cosas. Pero lo más importante que tiene Raiza es su pasión por su trabajo, por los presos, por sacar a la gente adelante, por aquel que está preso y ella se mueve, va, y un corazón inmenso que no le cabe en el pecho, de verdad, por ayudar.
y eso es lo bonito que están así, son todos nuestros coordinadores, que más el corazón y que nosotros siempre vamos para adelante. Y bueno, una representante del Táchira insigne y bueno, famosísima allá en el Táchira. Esa es bravísima. Pero adelante como somos las mujeres. Dale, Raiza. Gracias, Caro. Me encantó, profesor. Me hubiera encantado ser su alumna. Bien, yo les voy a hablar, no les voy a dar una clase de derecho, por supuesto, esa no es la idea aquí, hablarles de derecho, sino esbozar más o menos lo que venía hablando el profesor. El artículo 272 que venimos comentando, pasa la lámina, por favor, mi linda. El artículo 272 que venimos esbozando de la Constitución nos habla de un Estado que debe garantizar un sistema penitenciario y que este sistema penitenciario rehabilite al interno. Eso no sucede aquí en Venezuela. Aquí no hay discriminación de los presos, de edades, de tipo delictivo. Aquí todos están metidos en una gran olla, en un gran patio, en un gran calabozo, dependiendo de dónde estén. Y ya está la primera violación a la Constitución, que es eso. No se asegura a través del sistema penitenciario la rehabilitación del interno o interno. Para ello, estos establecimientos penitenciarios contarán con espacios para estudios, reporte y recreación. Bueno, sí, muchos de los sistemas, perdón, de las cárceles o de los centros de reclusión tienen alguna área de deporte, y si no, los mismos presos a veces crean sus áreas de deporte, pero que aquí realmente se esté ejerciendo, se esté haciendo como esparcimiento, el deporte o la recreación de los presos, no, eso, todos los que trabajamos la materia penal sabemos perfectamente que eso no se da. Estudio, bueno, sí, en algunas cárceles va alguien o algún preso que ya sea bachiller o que por lo menos haya estudiado bachillerato, le da clase al que no sabe hablar. Eso es lo que llaman estudio en este país. Seguimos viendo que este artículo es una violación tras otra en la continuidad del artículo. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas. Aquí en Venezuela hay una universidad para penitenciaristas. Y las cárceles hay custodios y Guardia Nacional o hasta Ejército. Tenemos conocimiento de algunas cárceles que tienen el Ejército. No la dirección de penitenciaristas. Por eso es que dentro de las cárceles cada día vemos más represión, porque está regida por funcionarios militares en su mayoría, no por los penitenciaristas, que son los que deben saber cuál es el trato acorde que se le debe dar a un recluso, o por lo menos el respeto de las reglas Mandela, que son las reglas aceptadas universalmente por las Naciones Unidas desde el año 2016, son las reglas mínimas para el trato de los reclusos. Se regirá por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales, estadales o municipales, pudiendo ser sometido a modalidades de privatización. Sería lo ideal que organizaciones privadas pudieran hacer, pásalo por favor, esas cárceles modelo donde hubiese los de menos delito, bueno, pudieran estar en granjas agrícolas o cárceles agrícolas, para que pudieran sembrar, para que pudieran desarrollarse en ciertos oficios. El mismo artículo 272 sigue diciendo que en general se preferiría para los reclusos un régimen abierto. ¿Qué significa un régimen abierto? Un régimen abierto no es más que tú puedas gozar de salir a trabajar de ser necesario fuera de la prisión, y vas y cumples, duermes dentro de la prisión o cumples ciertos requisitos para poder optar a este régimen abierto que hoy en día existe en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero, por ejemplo, hay delitos como el delito de droga donde no están dando este tipo de beneficios de régimen abierto. En todo caso, el mismo Código Orgánico Procesal Penal y este artículo 272 de la Constitución establece que las fórmulas de cumplimiento de las penas deberían ser no privativas de libertad y debería ser lo que se aplique con preferencia. Pero como aquí en Venezuela tenemos un fenómeno afiuni con los jueces, que los jueces no pueden decidir porque van a ir presos, ellos prefieren dictar privaciones
y que después los defensores privados, porque lamentablemente la defensa pública, hay muchos defensores públicos excelentes, pero otros han perdido la pasión, no se encarga de probar que realmente su cliente es inocente o que pueda optar a una aplicación de una pena no privativa de libertad. El Estado también debe crear instituciones indispensables para la pospenitenciaría, que posibilite la reinserción social del externo, ya salió en libertad, o él o ella, que ya salió en libertad. Estas instituciones de postpenitenciaría deberían tener, pues, ayuda psicológica para estas personas, para que se readapten al sistema en libertad. Orientadores, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente tampoco lo hay. Y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter, donde haya personal técnico, donde haya personal profesional que trate a estos privados de libertad. Eso es lo que establece el artículo 272. Y pues de una somera leída podemos ver que lo que hace es violarse constantemente este artículo 272. Pero más grave aún es que en el 2015 se creó, como dijo el profesor, el Código Orgánico Penitenciario, y lo creó. Yo soy defensora de derechos humanos, soy abogada y soy defensora de derechos humanos. Como defensora de derechos humanos, yo debo criticar a los gobiernos que estén, si están violando derechos humanos. Ese es mi deber. Y este Código Orgánico Penitenciario se creó con la Asamblea Nacional, que yo denomino nuestra, pues ellos crearon este Código Orgánico Penitenciario, que le quitó poderes a los jueces de ejecución, que le dio poderes casi plenipotenciarios al Ministerio de Régimen Penitenciario, y las ministras que por ahí han pasado se han aprovechado de eso, con la famosa, por ejemplo, los regímenes de tutela, de lo que va a hablar el doctor Rey Peña de seguida. Yo les voy a dar una explicación muy rápida, para no hacer esto largo, de cuál es el deber ser. ¿Qué hace un tribunal de ejecución de sentencia? El tribunal de ejecución de sentencia es el que lleva a cabo la sentencia. Una persona es condenada y el tribunal de ejecución de sentencia ejecuta ese fallo de esa sentencia de ese privado de libertad. Pásalo, mi linda. Por supuesto, esa sentencia ya tiene que estar firme para que pase al tribunal de ejecución realmente. ¿Cómo llegan estas sentencias? Bien, o del tribunal de control, donde un imputado o admitió los hechos y se acogió a un beneficio procesal de los que permite el Código Orgánico Procesal Penal para como beneficio procesal, para admitir los hechos y ser condenado de forma inmediata y obtener una rebaja de la pena que puede ir entre la mitad, 50% de la pena, o unas 3/4 partes si se trata de delitos graves. Ok, en esto pasa directo al tribunal de ejecución. El tribunal de control iría al tribunal de ejecución porque ya está condenado. O en su defecto de juicio pasaría al tribunal de ejecución si la persona fue condenada o fue declarada culpable por un tribunal de juicio una vez que fue realizado el juicio. El tribunal de ejecución hace el auto respectivo, notifica al Ministerio Público, realiza el cómputo de la pena y lo envía de inmediato al régimen, a la cárcel o al centro de reclusión donde esté el penado. Pásalo ahora sí. Aquí en Venezuela tenemos varias formas de alternativas a la prosecución de la pena, a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como son la que establece el artículo 482, que es la suspensión a la ejecución condicional de la pena, que es cuando esta persona tenga, el penado tenga un pronóstico de calificación mínima de seguridad, es decir, no va a representar ni para él ni para la sociedad un peligro. Pero resulta que este pronóstico de calificación mínima antes lo hacían en los estados, en los centros, olvidé el nombre, perdón, los tribunales, fuera de los tribunales, había unos sitios
sitios donde iban las personas que iban a salir a libertad y ahí le hacían este pronóstico de calificación mínima, que eran estudios psiquiátricos, psicológicos y técnicos para ver si esta persona estaba apta para estar en libertad y no iba a representar un riesgo. Bueno, esto ahora lo hace el Plan Callapa, que es uno de los inventos del Ministerio de Régimen Penitenciario, y resulta que ese Plan Callapa llega a los estados a veces una sola vez al año, a veces 2 veces al año. Para esta época, octubre, noviembre, diciembre, ya están haciendo un recorrido por el país, a hacer el Plan Callapa. ¿Qué significa el Plan Callapa? Que personas con delitos menos graves les dan esta suspensión condicional del proceso. Deben revocar a su abogado privado si tienen revocado abogado privado, y con el Plan Callapa los ponen a admitir los hechos en la cárcel, dentro de la cárcel, los ponen a admitir los hechos porque no los trasladan al tribunal, con un defensor público que le asignan, y ahí les imponen la pena y le dan la medida de una vez. Cuando esto lo puede hacer un juez de proceso, ya sea de control, ya sea en el tribunal, en la audiencia preliminar, o un juez de juicio antes de que comience el juicio oral y público, porque el Código Orgánico Procesal Penal lo permite. Esta suspensión condicional a la ejecución de la pena se le da a procesados cuya pena no exceda de 5 años y que cumpla una serie de requisitos. Por supuesto, además que no tenga no haya cometido otro delito, ni tenga otra acusación por ningún otro delito, o no le haya sido revocada una pena anterior porque no cumplió. Eso es, en principio, personas que pudieran haber salido en control o en juicio. Ok, régimen abierto, que es lo que habla el artículo 272 de la Constitución, son las alternativas a cumplimiento de la pena que tienen los reclusos aquí en Venezuela. Entre ellos tenemos, como antes dije, la suspensión condicional del proceso, el destacamento de trabajo, en cuyo caso esta persona puede salir a trabajar en la calle y regresar a la cárcel, que se le da con la mitad de la pena. Bueno, ahorita cumplen la pena completa, ya se les ha pasado la pena completa de cumplimiento y todavía no les han dado ni siquiera el destacamento de trabajo. A mí me está ocurriendo un fenómeno ahorita aquí en el Táchira, que por las gestiones del Observatorio de Venezolano de Prisiones logramos que saliera una persona que estaba en Puente Ayala y la causa era por aquí, gestionado con el juez de ejecución, y resulta que me han llamado una cantidad impresionante de penados del Centro Penitenciario Occidente porque ya tienen la pena cumplida si le sacaran el cómputo. Ni siquiera ya optarían el destacamento de trabajo porque ya tendría que salir en libertad. Tenemos el régimen de confianza abierto, que sería con 2/3 de la pena cumplida, que estos son personas que inclusive pueden dormir en sus casas y regresar a la cárcel. Eso hace mucho tiempo que yo no lo veo en la práctica. Años tengo yo que yo no veo eso en la práctica, porque aquí nadie sale del centro de reclusión. Casi nunca le dan ni destacamento de trabajo, mucho menos le van a dar el régimen abierto. Y la libertad condicional, que se la dan sobre todo a los que tienen delitos graves que tienen que cumplir 3/4 partes de la pena. Me han llamado, la gran mayoría de los que me han llamado tienen delitos graves, y ya tienen las penas entre los años que llevan en físico más las redenciones, ya tienen la pena súper cumplida y no salen en libertad. Esto es el deber ser. Esto es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal que debe ocurrir, y la Constitución Nacional, que debe ocurrir para que un penado pueda salir en libertad. Y sin embargo están saliendo a través del régimen de confianza, que es de lo que les va a hablar el doctor Rey Peña de seguida. Bueno, gracias, Raiza. Excelente esa explicación, muy gráfica y muy importante esa experiencia, que es lo que vivimos, lo que se vive en la realidad. Y lamentablemente que no haya estos beneficios, y que estamos viendo con mucha frecuencia que están los presos con pena cumplida y no están fuera de la cárcel. Y tampoco saben los jueces nuevos
que ellos son responsables por lo que le pase a esa persona desde el momento que cumplió su pena hasta el momento que lo ponen efectivamente en libertad. Recuerdo, yo también trabajé en tribunales cuando estudiaba Derecho, y para nosotros, yo más de una vez fui con boletas de excarcelación. A la 1 de la mañana salíamos del tribunal a llevar una boleta de excarcelación al retén de Katia porque esa persona tenía que salir ya. Pero lamentablemente vemos un retroceso muy importante a lo que nosotros estudiamos y a lo que nosotros vimos. Y eso es lo que los chamos ahora tienen que rescatar. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que estas cosas se tienen que cumplir, porque la libertad de una persona no es un saco de papas. Estamos hablando de que se puede hablar de su vida, tenemos en sus manos la vida o la muerte. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. De seguida tenemos al doctorísimo Reidis Peña, nuestro coordinador en el estado Yaracuy, una persona muy valiente, una persona que ha sido últimamente acosada por las autoridades del estado. Sabemos que es un estado afecto al gobierno y bueno, hay una serie de situaciones allí. Y es una persona que tiene mucho conocimiento de la parte penitenciaria, estuvo muy cercano a todo lo que es el trabajo penitenciario y hoy nos viene a hablar de estas liberaciones. Adelante, Rey, gracias. Hola, buenas tardes, tengan todos, Carolina, la doctora Raiza, el doctor especialista en Derecho Constitucional. Para mí es un honor y un orgullo la tarde de hoy compartir con ustedes este tema tan polémico como es el régimen de confianza tutelado. Un régimen de confianza, un invento que lo que hace o lo ha colidado con la Constitución y de alguna u otra manera ha causado un efecto negativo dentro de lo que es la administración de justicia en Venezuela. Vamos a comenzar con la tipificación de este régimen de confianza. Se encuentra en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario. Un código orgánico o una legislación penitenciaria que debió ser creada para la administración de establecimientos penitenciarios, más no para otorgar ningún tipo de medidas, ningún tipo de libertad a los privados de libertad. Entonces, el régimen de confianza no es más que la ubicación de un penado en una unidad de producción o en un área especial dentro del recinto penitenciario, lo que conocemos como colonias penitenciarias. Colonias penitenciarias que no están funcionando, colonias penitenciarias que tampoco han sido creadas en nuevos espacios para lo que ellos han llamado nuevos establecimientos penitenciarios, porque el privado de libertad no debería, en este caso, salir del establecimiento penitenciario con un régimen de confianza tutelado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ok. Aquí podemos observar que lo que estaba explicando anteriormente, la ubicación de un privado dentro de una unidad de producción o en un área especial dentro del establecimiento penitenciario, como son las colonias penitenciarias. La siguiente lámina. Los requisitos. ¿Quiénes optan, en este caso, a este famoso régimen de confianza tutelado? Fíjense lo siguiente. El régimen de confianza tutelado, o dentro de los requisitos del régimen de confianza, establece que el privado de libertad solicitará ante la dirección del establecimiento penitenciario ser incorporado a este régimen de confianza. Pero tenemos que hacer un paréntesis. Es que aquí no se trata de una bodega. Aquí no se trata de un centro comercial que fueron, tocaron la puerta, entraron y solicitaron. Para eso, los establecimientos penitenciarios deben contar con una junta de clasificación, con una junta de conducta y una junta de trabajo, que son los encargados, en este caso, de evaluar el comportamiento de cada privado de libertad para optar o no a ciertos, no lo podemos llamar privilegios, pero en este caso, como lo es el régimen de confianza tutelado. Posterior dice que la dirección remite a la unidad con competencia de registro y control penal del establecimiento para la revisión y análisis del expediente. Se levanta un informe, ¿ok?, indicando si cumple o no con los requisitos para optar al régimen de confianza tutelado.
He escuchado de casos muy famosos de personas que estaban privadas de libertad por homicidio y optaron al régimen de confianza tutelado y dentro de sus requisitos no lo permite. Bueno, sin embargo, lo manejan a conveniencia. La autoridad, participándolo por escrito al Tribunal de Ejecución de la jurisdicción penal correspondiente. No tenemos entonces allí conocimiento porque, fíjense, aquí los únicos encargados de administrar justicia, los únicos encargados de otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena, tal como lo señaló mi compañera Raiza del Estado Táchira, es el Tribunal de Ejecución. Para determinar si es procedente o no dicha solicitud. Vamos a la siguiente lámina. Ok, aquí es algo muy importante. Es un tema muy, no me voy a extender mucho, pero es algo muy puntual. Cuando el privado de libertad pierde o cesa, en este caso, el régimen de confianza tutelado. Cuando obtenga una fórmula alternativa de cumplimiento de pena, entonces allí entra como, es como contradictorio, ¿no? El Tribunal de Ejecución es el que otorga, entonces aquí yo llego, otorgo el régimen de confianza y le digo al privado de libertad, les abro la puerta del penal, le digo váyanse, están libres. Pero dentro del cese también está cuando incurra con una falta disciplinaria. Y es que desde el primer momento en que otorgan el régimen de confianza tutelado, ya están incurriendo en la falta disciplinaria, están incurriendo en una falta porque ningún privado de libertad puede salir dentro de las instalaciones de un recinto penitenciario, porque cada uno debe estar dentro de las colonias penitenciarias, colonias de trabajo, donde ellos le permita la reinserción para evaluar su comportamiento y optar alguna medida alternativa de cumplimiento de pena. Sin embargo, haciendo un análisis con respecto a lo que es la jurisdicción y el respeto a los poderes, la separación de poderes, no es más que aquí se está violando la jurisdicción constitucional. ¿Ok? Tengo una sentencia en mis manos de la Sala Constitucional del 25 de enero del 2001, expediente número 001712, donde establece cuáles son los fines de la jurisdicción constitucional. Y sin embargo, aquí vemos cómo como si nos provocara comernos algo. Bueno, asimismo, les provoca entonces Pedro Pérez el que va a la calle, Pedro Pérez el que puede optar, y sin embargo no están evaluando de que ellos mismos están violentando la norma que fueron creadas por ellos, porque eso lo crearon ellos para violentarlos ellos. Bueno, es todo. No sé si después de esto tendrán otra pregunta. Gracias, Rey. Quedamos abiertos ahora a las preguntas que bien tenga que hacer el público. Tenemos un chat, tenemos también, si quieren, también le podemos dar opción para hacer preguntas. Hay una mano levantada, María Ángel. Ángel Rojas Unimar. Buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan? tardes. Sí, Ángel, te escuchamos. En cuanto a la primera ponencia del licenciado, en la cual habla de que la Constitución es un organismo que nunca ha servido y se hace para violarlo, y que desde cierto factor, aunque cada gobierno la crea, básicamente cada gobierno la viola. Sin embargo, yo me permito preguntar lo siguiente. ¿Será que sí se puede establecer una Constitución que no sea violada por unos organismos? O mejor dicho, ¿será que sí puede una sociedad vivir sin una Constitución? Porque, sin embargo, yo pienso, bajo mi persona, que la culpa como tal de las violaciones de los derechos humanos o de violaciones a la Constitución también es parte de nosotros, porque nosotros permitimos que estas violaciones se den debido a que existen muchas normas o muchos poderes que le da la Constitución al ciudadano venezolano para defender, como en la línea de derecho contencioso administrativo, o de mandar una carta para que reivindiquen una ley. Pero sin embargo nosotros permitimos que la Constitución sea violada. ¿Qué me diría en ese caso? Mira, Ángel, contesto yo directamente. Sí. Mira, Ángel,
Tú sabes que yo creía como tú por muchísimo tiempo, hasta que me di cuenta de que el sistema es el sistema, no son las personas. Y no hay, tú dices el contencioso. Bueno, el contencioso más bien arranca como un sistema para no controlar la administración y que la única forma de controlarla era de manera excepcional. O sea, la regla del contencioso es que los jueces no pueden juzgar a la administración y que el contencioso es la propia administración juzgándose a sí misma. Entonces tú me dices, si tú eres el juez de tu causa, Ángel, dime la verdad, tú vas a perder. Bueno, a lo mejor tú sí, porque tú eres bueno, pero para llegar a ser gobernante, tienes que, la política no es que es sucia, no es que es cochina. Tú si eres gobernante y llegas allí y la violas. Así que no es un tema de persona. Yo lo creía también, entonces bueno, vamos a educar a las personas, vamos a convertirlas. No, cuando uno analiza en verdad quiénes son los que llegan al poder, por qué llegan al poder, cómo se ejerce el poder. Y eso lo tiene, eso no lo digo yo. Eso lo dicen las ciencias políticas y la economía. Está la ley de hierro de la oligarquía, es uno de los problemas que están bastante identificados en la democracia. Pasa que, claro, sobre eso no lo enfocamos, no lo hablamos, pero eso está clarísimo, demostrado. Yo se los digo en serio, yo lo que he dedicado mi vida es a eso. Y nada más y nada menos que con la experiencia venezolana, pues. Porque yo al comienzo, como te digo, ha sido a punta de golpes que he tenido que ir actualizando hasta darme cuenta que el sistema legal de Estado de Derecho y de control del gobierno no es posible. Y no es posible por un motivo, a ponerte lo más básico. Todo ese sistema de Estado de Derecho, donde el Estado, por un lado, bueno, sabemos que viola derechos humanos, derechos fundamentales, la libertad, persigue, encarcela, desaparece gente. O sea, sabemos que los gobernantes llegan a eso. Y entonces es un derecho que tiene por fin paralizar a los gobernantes para dejar que las personas puedan actuar. Pero a la vez, del otro lado, ese sistema con las constituciones que tienen derechos sociales y que tienen al Estado allí como el que vela por el interés general, esas constituciones además habilitan a los gobernantes para que realicen cosas para las cuales necesitan recursos, necesitan personal, necesitan coacción. Entonces, es una disyuntiva. No puedes controlarlo por un lado, pero por el otro lado darle poder económico o jurídico, que se meta nada más y nada menos que, por ejemplo, educar a nuestros hijos. O sea, desconfiamos de los políticos, pero les damos la cabecita fresquita de nuestros hijos de 5 años para que ellos le metan en la cabeza lo que quieren. ¿Qué le van a meter? Adoctrinamiento. O sea, es algo así, ese sistema, y el contencioso administrativo en especial, es algo así como las instrucciones o como la cuerdita con la que nosotros agarramos a un león, lo metemos en nuestra casa y no solamente le decimos, mira, y no nos puedes comer, sino que además pretendemos que se convierta en nuestro mayordomo, en nuestra enfermera, en nuestro médico y en nuestro profesor. El león. Es imposible. Entonces, cuando dejemos de confiar en que van a llegar gente ángeles a actuar bien, es imposible. No van a llegar nunca ángeles. Porque los humanos no somos ángeles. Somos muy buenos, pero no cuando tenemos poder, no cuando estamos en el ejercicio del poder de manera impersonal. Entonces, cuando dejemos de confiar en que vamos a tener ángeles y más bien tengamos un sistema para protegernos y en lo demás lo resolvemos nosotros voluntariamente a través de contratos, allí las cosas van a cambiar. Es un cambio de ideas. Y hasta ahora las ideas han sido el Estado resuelve, el Estado hace, el Estado es benevolente, el Estado es bueno y los políticos van a ser ángeles. Cambiemos esas dos ideas para que les vaya mejor, muchachos. Ya mi vida se perdió en este desastre con la mala idea. Les nuevo. Por eso es que cuando tú me decías, Carolina, lo de la universidad y ser profesor, es que es para los muchachos. Y ahí tú tienes
un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es una sociedad civil conformada básicamente por puros muchachos, todos jóvenes. Entonces, Ángel, tú que eres joven, que estás en la Unimar, que has visto lo que pasa ya en Margarita. Oye, si quieres, escríbeme y te digo que te leas unos 2 o 3 libritos o que hagas unos 2 o 3 videos para que tú veas cómo vas a ver ese punto de una manera distinta. Agarra consejo de viejo. Bueno, sin embargo, hago la pregunta por el siguiente tema. En la Constitución establece en el artículo 19 la libertad de expresión, en la cual yo puedo protestar si algo creo que está mal, pero considerando el número, cómo ha crecido el número de presos políticos y las violaciones de los derechos en cuanto a la libertad de expresión, entonces se llega a una disyuntiva, o se llega a un tema raro. ¿Por qué si ustedes crean las leyes del juego, violan dichas leyes? Algo más o menos como así, es lo que me refiero. Porque no les interesa cumplirla, ¿vale? Son políticos. Quieren el poder, y quedarse en el poder y mantener el poder. No les interesa cumplirla. Y tampoco tienen incentivos para cumplirlas. La psicología evolutiva viene demostrando eso cada día mejor. Los humanos somos a la vez de 2 formas. Egoístas, es decir, buscamos nuestros propios intereses, y somos a la vez altruistas. Trabajamos para los demás. Ahora, no actuamos así a la vez. Actuamos como egoístas cuando nadie nos ve. Cuando, como por ejemplo, estamos en el ejercicio de un cargo público. Eso es problema del Estado. No soy yo el que tiene relación directa con la persona. Allí actúo egoístamente. En cambio, los humanos somos altruistas es cuando la gente nos ve, cuando estamos compartiendo con las personas de nuestro grupo. Ahí sí somos altruistas. No, chicos, deja que yo pago. No, tranquilo, deja que yo pago. Miren, véanme, yo pago. Invito a todos, no se preocupen. Eso de haz bien y no mires a quién, pero que nos vean. Bueno, así somos los humanos. Y a lo mejor hay algunos que no. Pero en los números gruesos, en la mayoría, así nos comportamos los humanos. Entonces, darle a los gobernantes que están en una relación impersonal, que no están directamente frente al contacto con las personas, con la sociedad, sino que son un cargo, ellos se comportarán, dicen que es para el interés general, el bien común, pero se comportarán egoístamente. Hay varios trabajos sobre eso. Hayek, von Mises, Zimbardo, psicólogo desde la ciencia política, desde la ciencia social. Entonces, pareciera que es posible, pero no es posible. Es como pedirle a un elefante que huele. No va a volar por más que se lo pida. Y tú me dices, bueno, pero puede haber alguno que huele. Yo te pregunto, ¿puede haber un elefante que huele? No. Igualito pasa con los gobiernos. No hay ninguno que pueda ser bueno de manera estable. Así que, Ángel, tienes para reflexionar. A mí me encantan las preguntas de Ángel y me parece que es muy bueno que él tenga ganas de vivir en un país con gobiernos perfectos, y ustedes, esa generación que viene de relevo, son los que van a lograr eso si toman el rumbo del deber ser, como dice el doctor, y el rumbo que tú quieres, Ángel, porque este es el que tú quieres, que sea un rumbo de rectitud. Esa es la idea. Me encanta tu ánimo. Te felicito. Bueno, por acá. Hay que cambiar, espérate, ya va, Ángel, no, puedes seguir esperando rectitud, pero no la vas a conseguir nunca. Tenemos que cambiar el sistema, tenemos que diseñar un sistema que funcione mejor aún sin ángeles. Y ese sistema existe, que uno se lo puede imaginar perfectamente en el tema penitenciario con las cárceles. En caso de que hubiese descentralización, meritocracia e incluso privatización. Si hubiese el libre mercado, que son el libre acuerdo de las partes, gente llegando a acuerdos voluntarios, las cosas funcionarían mejor. O sea, por eso es que uno prefiere la universidad privada que la pública,
o uno prefiere el hospital privado que el público, sí hay un problema estructural. Yo sé que es odioso lo que les estoy diciendo y no quiero que estén de acuerdo conmigo, pero si quieren, algún día profundizamos y yo les enseño una cantidad de data, de investigaciones, de experimentos, de evidencias históricas que van en ese sentido. Se los digo. Yo no lo creía así, pero bueno, la evidencia es tan abrumadora que no hay más remedio. No podemos esperar bien de los gobernantes. Tenemos que establecer un sistema donde los gobernantes no tengan estos incentivos que tienen actualmente. Gracias. María Ángel, ¿hay más preguntas por allí? Sí, tenemos más preguntas. Por aquí tenemos una de Sol Albornoz de la Unimar. Nos dice, ¿qué sucede con los privados de libertad que ya cumplieron su condena y no han sido liberados? Bueno, mi amor, están cumpliendo una pena injusta y eso es un delito que se llama privación ilegítima de la libertad. Entonces, no solamente ellos son los que cometieron, sino ahora son doblemente violados por sus derechos, porque tienen una violación institucional. Se supone que ya cuando te dan una pena, cumplida esa pena, tienes que estar en libertad, porque como se habla en el derecho penitenciario, en la criminología, se supone que ya tú estás listo para la reinserción, porque con esa cantidad de años vas a volver a la sociedad y vas a ser un factor de cambio para tu entorno. Lamentablemente está sucediendo con mucha frecuencia y se puede demandar, porque esa persona es un delito, privación ilegítima de la libertad, sino que está Interraiza también que te lo puede decir con más experiencia que yo. Sí, Sol, mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Una, visibilizarlo, a veces pues, o acudir a nosotros, las organizaciones de derechos humanos, para que lo visibilicemos. Otra es hablar con el abogado que tenga esa persona que está privada de libertad, sea público o privado. El privado normalmente está más atento a este tipo de cosas. La defensa pública es la que lamentablemente o tiene mucho caso o no le interesa y es cuando esto ocurre. Porque los jueces deberían de oficio poder decidir la libertad, o a petición del privado de libertad o a petición de su abogado. Ahora se incluye hasta los familiares, así que los familiares también pueden llevar un escrito, que normalmente nosotros hacemos esos escritos, se los damos a los familiares para que lo lleven al tribunal. También nos mencionan los familiares que es que no les hacen caso. Bueno, no nos queda de otra que visibilizarlo, llevarle un oficio al presidente o la presidenta del circuito, si es posible a la Defensoría del Pueblo, porque aunque ese organismo no es mucho lo que hace, cuando se denuncia un juez, ahí sí se mueven rápidamente. Inclusive les cabe denuncia fiscal, como dijo la doctora Carolina, porque es un delito, que es privación ilegítima de la libertad, porque esa persona ya debería estar en libertad. Hay varias cosas que se pueden hacer y se pueden hacer todas de forma simultánea, inclusive pasar un escrito, como me decía Rey ayer, a la misma defensa pública, a la coordinación de la defensa pública, para que vea que sus trabajadores de la defensa pública no están cumpliendo con el trabajo que tienen que cumplir. Aquí lamentablemente se ha perdido mucho la pasión en el sistema judicial y bueno, a eso nos dedicamos los organismos de derechos humanos, a que si perdiste la pasión te tenemos que hacer ver que no estás haciendo tu trabajo y visibilizarlo, porque si no se visibiliza, aquí lamentablemente los presos son los olvidados y nadie se acuerda de ellos ni les importa el resto de la población excepto a sus familiares. Los presos políticos sí les pueden interesar al resto de la población, pero los presos por delitos comunes no. Entonces nosotros tenemos que visibilizar que ellos también tienen derecho. Y como Carolina lo dice en cada ponencia, nosotros no estamos pidiendo que a esas personas les condonen su deuda con la sociedad o que no cumplan con su pena. Ellos deben cumplir con la pena impuesta. El punto es que ya cumplieron con esa pena impuesta y tienen que darle las libertades. Ellos tienen derecho a no ser maltratados. Su castigo es estar privado de libertad.
no a que se le torturen, no a que se le saquen las uñas, no a que los maten, ni que los maten de hambre, como es lo que está pasando en este momento histórico aquí en Venezuela, que se están muriendo de hambre, de hambre. Ver las fotos de los detenidos aquí en Venezuela es igual que ver una foto de los campos judíos cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que visibilizar esos derechos y si hay varias formas de hacerlo. Es así, Raiza. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Ana Bárbara Soturno, de Unimar también, que nos dice, ¿considera que el Estado debe reorganizar la estructura en sus órganos de protección y sean personas basadas en valores y tener más empatía con el pueblo? Ya que actualmente vemos que muchos funcionarios ejercen su profesión para sus propios beneficios y no consideran a la ciudadanía. Me meto yo rapidito para decir lo mismo. No podemos cambiar a las personas. Y fíjense esto. Es posible que, supongamos, saquemos a todas las personas que tengan vicio. Vamos a suponer, empezamos desde cero y contratamos a los mejores. Gente como ustedes mismas. Pero entonces vamos a pensar, ¿cómo creen ustedes que esas personas van a estar después de 5 años allí en la burocracia estatal? Porque al comienzo podían estar todos no enfocados, muy emocionados, comprometidos, pero entonces piensen qué pasa en 5 años en la burocracia. Por ejemplo, tú comienzas a ver que llegas tempranito, pero que hay otros que llegan más tarde y que no importa si llegan o no. Entonces uno dice, bueno, yo tanto que me fajo y al final, después entonces llegas que tú que tienes allí 4 años, 5 años, y que te has fajado y que sigues tratando a todo el mundo con esa pasión, ese gusto, de repente entonces te consigues con que el nuevo ministro nombra como tu jefe a uno que es peor que tú. Que de esa historia todos tenemos todos los que han estado en la administración saben que eso era así. Siempre fue así. Entonces tú dices, bueno, pero entonces yo me fajo y este que no venía o que es mi jefe. O después llega uno porque es amigo de la ministra o porque es el hijo del otro, entonces uno ve la cosa y uno dice, bueno, pero ¿y entonces? ¿En verdad que yo voy a seguir llegando de primerito? ¿Yo voy a seguir en esto? O peor, que después de 5 años ves que tu sueldo es una porquería, ves que porque hay tantos gastos que hay inflación, digo gastos públicos, ves que hay otros que de repente llegan y ascienden como un avión, o ven que hay otros que con el acuerdo incluso de los de arriba caen en corrupción y se convierten en normal, y es la única persona tonta, porque es como se siente todos los días, de que en esa corrupción generalizada no participa. O sea, es posible que ustedes se mantengan. Es posible. Pero ustedes ponen las manos en el fuego por todos los otros 1.000, 2.000, 3.000, 3,5 millones de personas que ocupan los cargos públicos. Miren, en los estudios que se han hecho, por ejemplo, en colegios, los profesores son de los que primero se desencantan en los colegios públicos frente a la burocracia por ese tipo de situaciones, por ese tipo de injusticia. Los profesores recuerdan cómo empezaron el primer día de clase, su primer año, pero ya al final, bueno, ya están desencantados del sistema, muy frustrados por lo demás. Y eso pasa así en todo el ámbito. Entonces, si reestructuramos el Estado y ponemos a nuevas personas, no tenemos la garantía, es más, tenemos la certeza de que eso no será estable. Y con el tiempo el servicio irá empeorando. Y las personas perderán esa pasión de inicio. Y los muy buenos, como seguramente les ha pasado a muchos, se fueron de la administración pública. Entonces, si reestructuramos es para cambiar el modelo.
y dejar de pensar en ángeles. Listo. Sí, aquí tenemos, es así, profesor, de verdad que nosotros estamos agradecidos de tener acá este tipo de ideas que generan y generan nuevas preguntas. Acá tenemos otra pregunta un momentico, de Roisber de Unimar, Roisber Boadas. Muy buenas tardes. ¿Qué se ha logrado hasta ahora para parar el horror tras las rejas que viven los privados de libertad? Bueno, primero vamos a contestar las preguntas que haya hacia el doctor Canova, porque el doctor Canova a las 4:30 tiene un compromiso. Entonces, vamos a ver, quiero contestarlos todos. Vamos a ver qué preguntas hay para el doctor, para que él conteste, y yo sé que lamentablemente se tiene que retirar porque también tiene otro compromiso que cumplir. El último informe de la alta comisionada. Gracias, Carolina, gracias. En verdad que tenía ese compromiso, discúlpenme. No. Pero bueno, yo voy a decir la misma tontería de aquí en adelante. O sea, yo no voy a decir nada diferente. Eso no son tonterías. Eso son grandes ideas. Eso es irreverente. Eso es ser más o menos voy a decir lo mismo, así que tampoco se van a perder mucho más. No, bueno, las preguntas que ya nos quedan son esencialmente de toda la parte penitenciaria, así que te puedes quedar con nosotros hasta el momento que ya tengas que irte, no hay ningún problema. Te lo agradezco mucho, Carolina. Qué gusto saludarte, Raiza. Tremendo trabajo que haces. Te felicito. Rey, igual. Rey Peña, no mi rey. Tremendo trabajo que haces, Rey. En verdad, pana, valiente. Gracias, Carolina. Me voy. María Ángel, qué gustazo haber estado acá. Gracias, Antonio. Un gusto tenerte nosotros acá en esta casa. Y te veremos con más frecuencia. Seguro, pronto. Gracias. Gracias. Bueno, entonces pasamos con las preguntas que nos pueden ayudar Raiza y Rey. Son expertos en esto. Aquí tenemos una de Yana Haray. En el último informe de alta comisionada de los derechos humanos, se vuelve a dar un foco hacia las detenciones arbitrarias y extrajudiciales de las protestas y comienzos de la crisis venezolana. Sin embargo, no se han tomado cartas en el asunto, teniendo en cuenta que el mismo Estado tiene conocimiento de dicho problema. ¿Por qué la ONU, siendo un ente internacional de gran impacto, no ha podido hacer algún cambio? Porque otros países han podido salir adelante con la ayuda de entes internacionales. Miren, fíjense algo. Nosotros vivimos una emergencia humanitaria compleja. ¿Por qué es una emergencia humanitaria compleja? En todo el sistema de Naciones Unidas, todo el sistema de ACNUR, de refugiados, se habían visto estas emergencias humanitarias causadas por guerras o por desastres naturales. Y entonces los organismos internacionales entraban a dar auxilio a estos países que estaban en guerra o que habían sufrido una devastación por causas naturales. El problema de Venezuela es inédito. No ha pasado en ningún país del mundo que un país haya entrado a una emergencia humanitaria sin haber pasado por una guerra o por una devastación natural, sino por hechos del hombre y por unas autoridades que prácticamente acabaron con todo el sistema del país. Entonces, realmente nosotros tenemos unas autoridades que, si a la luz de nuestra Constitución no están ejerciendo el poder de manera legítima y realmente no les importa
las situaciones de derechos humanos denunciadas por ninguno de los organismos multilaterales. Y otra cosa, y que es duro para nosotros los venezolanos porque nosotros somos los que los estamos sufriendo. El tiempo de estos organismos y de reacción del mundo no es el mismo tiempo de desesperación que tenemos nosotros y que vivimos así. Son procesos muy lentos y a veces, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, llegaron tarde. Y se dieron cuenta de que mataron a 6 millones de judíos y el mundo reaccionó tarde. ¿Qué estamos haciendo la sociedad civil organizada y todos los ciudadanos? Levantando nuestra voz para que no suceda lo mismo, sino llamar la atención de lo que está pasando en Venezuela y no que lleguen tarde. Pero realmente esto es un conjunto de naciones que todos tienen que ponerse de acuerdo y es bastante, es un trabajo muy difícil, es un trabajo arduo, porque Naciones Unidas no se rige por el secretario general. Los jefes de Naciones Unidas son todos los estados que pertenecen a ellos. Y hay estados, hay un Consejo de Derechos Humanos y hay una serie de organismos como el organismo de refugiados, la Oficina de la Alta Comisionada, el Comité contra la Tortura, y todos estos organismos, aunque pertenecen a Naciones Unidas, pues están conociendo el caso de Venezuela. Y todos están encima de ello. Y eso es lo que se llama el Sistema Universal de Naciones Unidas. Y el Sistema Interamericano, compuesto por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Venezuela denunció, es decir, el Estado venezolano, cuando hablamos de denuncia en derechos humanos, es porque nos vamos a retirar del tratado y de las autoridades que en ellas ejercen. Más sin embargo, todas las violaciones de derechos humanos son objeto de conocimiento tanto de la Comisión y eventualmente de la Corte, aun cuando ellos el Estado no esté bajo la jurisdicción. Más todos aquellos hechos y violaciones que se cometieron antes de la denuncia de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana, pues pueden ser llevadas a la Corte. Entonces, sabemos que todos otros países han salido adelante, pero también tenemos que ver los tiempos en que esos países salieron adelante. Y verán, lamentándolo mucho para nosotros, los que estamos aquí en Venezuela y que estamos sufriendo las consecuencias de estas malas políticas, que han transcurrido muchos años para que estos países hayan salido adelante. Nuestro caso, como les digo, es inédito. A veces los organismos, fíjense, hay un caso de cuando clasificaban las personas por refugiados. Teníamos el caso que las personas se podían clasificar por refugiados porque venían de una guerra, por la devastación, porque venían perseguidos, porque estaba en peligro su integridad física, porque tenían una persecución de grupos irregulares, y entonces pasaban a otro país y tenían la condición de refugiados. Resulta que en todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, los venezolanos no entrábamos al estatus de refugiado porque no había en Naciones Unidas una clasificación de que tú estés saliendo de tu país por razones económicas. Por tanto, a los venezolanos no se le daba el estatus de refugiado. Entonces, todos aquellos, por eso es que veíamos que cada día que salían los caminantes y llegaban a otros países y pedían refugio, pues no les era otorgado el refugio bajo el sistema de Naciones Unidas porque no existía en el sistema la clasificación de la salida de un país por razones económicas. Entonces no podían darle el estatus de refugiado ni los beneficios que te da el ser refugiado en otro país. Entonces, eso fue un gran trabajo que se hizo por parte de las organizaciones ONG y organizaciones de la sociedad civil para que fuera reconocido en calidad de refugiado este venezolano que está saliendo a pie por razones económicas. Porque no todos los que han salido son porque son perseguidos políticos o porque su vida está en riesgo, sino porque no consiguen trabajo, porque no hay comida, por todas estas series de situaciones, y se consiguió
a través de un trabajo de años que se le diera el estatus de refugiado a los venezolanos. Mas, sin embargo, no todos los países lo han adoptado, porque eso también depende del país a donde llegues. Y la oficina de ACNUR, que es la oficina de Naciones Unidas para los refugiados, está haciendo un gran trabajo en Colombia, en Brasil, en todas nuestras fronteras, apoyando a estas personas. Mas, sin embargo, no es total, pues, porque no hay una presencia al 100% de ACNUR en todas las fronteras, pues, porque es muy extensa. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, sí es un trabajo demasiado lento, pero como bien lo dijo el profesor Canova y como se los he dicho, también depende mucho de nosotros, de cómo nos organicemos. Tenemos maneras de protestar sin ponernos en peligro nuestra integridad física. Tenemos maneras de alzar la voz. Y mientras más lo hagamos y lo hagamos en unidad, vamos a ver el cambio. ¿Está bien? Y aquí tenemos otra preguntita. Nos dice María Ángel Rosas. ¿Cuáles son los casos donde le permiten a los privados de libertad ir a trabajar? ¿Y cuáles son las condiciones para poder trabajar? Dale, ¿Puedo responder? O Raiza, no sé. Raiza, tienes el micrófono apagado, no te escuchamos. Ahora. Tranquilo, no hay problema. Rey también trabaja esta área y que responda a él. Ok, perfecto. Los privados de libertad que pueden optar a alguna medida alternativa de cumplimiento de pena son los que están en el tiempo para destacamento de trabajo, libertad condicional y régimen abierto. Los requisitos son una oferta laboral que los familiares, en este caso, son el punto de apoyo para esos privados de libertad que se encuentran dentro de los recintos penitenciarios. Y lo primordial, la clasificación debe estar en mínima. Clasificación integral, mínima, media, máxima. El privado de libertad que opta alguna medida alternativa de cumplimiento de pena debe estar en mínima seguridad. Aparte de eso, debe tener el pronunciamiento de la Junta de la Clasificación y la Junta de Conducta. Esos son los requisitos indispensables para que un privado de libertad pueda tomar, o en este caso, optar a una medida alternativa y poder trabajar. Muchísimas gracias, Rey, por tu respuesta. Ahora tenemos otra preguntita por acá de Ana Bárbara Soturno, que dice, ¿considera que el Estado debe reorganizar la estructura en sus órganos de protección y sean personas basadas en valores y tener más empatía con el pueblo? Ya que actualmente vemos que muchos funcionarios ejercen su profesión para sus propios beneficios y no consideran a la ciudadanía. Ah, disculpen, esta fue respondida por el profesor Canova. Qué pena, disculpen. Vamos tengo otra por aquí de Guiada González, de Unimar. Nos dice, buenas tardes, muchísimas gracias por estas iniciativas. Es necesario que nosotros los jóvenes tengamos golpes de realidad para ejercer un verdadero cambio. Me pregunto, como estudiante de comunicación social, además de concientizar, ¿qué medidas podría intentar implementar para ayudar? Guiada González, de Unimar. Para ayudar, todos nos necesitamos. No importa que estés en comunicación social, es importante la organización. Acércate a las organizaciones de derechos humanos que están en Margarita. Ahí tienes en la misma Unimar la profesora Tatiana Aguilar, con excelentes iniciativas. Y es muy importante que estén allí, que hacer movimiento, hacer cosas de manera organizada y de manera mancomunada. Mientras más estemos unidos y hagamos de la lucha una sola voz, pues es más efectivo el trabajo.
Sí. Yo también vi otra por aquí que decía que no llegamos a contestar. Muy buenas tardes de Royceberg. Muy buena. ¿Qué se ha logrado hasta ahora para parar el horror tras las rejas que viven los privados de libertad en Venezuela? ¿Y cuál es el papel que deben tener las familias y los círculos sociales de las personas privadas de libertad en el proceso y cómo fortalecerse? Ese es Luis y Royceberg. Primero, ¿qué se ha hecho para drenar nosotros desde nuestra organización, denunciar y visibilizar el problema? Desde los encargados de esta situación, nada. Así de sencillo. Solo unas cosas espasmódicas, unos planes sin finalidad, sin misión, sin visión, sin beneficios a largo plazo y realmente que no han dado ningún tipo de resultado. Con respecto a los jueces, pues bueno, han paralizado la justicia, y tampoco están cumpliendo. Entonces vemos que todos los órganos del poder público que están involucrados en todo lo que tiene que ver la vida de un preso, pues ellos muy poco están haciendo y lamentablemente en este país se perdió la independencia judicial y los jueces tienen, antes de tomar una decisión, tienen que llamar por teléfono, cuando tienen que preguntar que si le dan permiso, cuando realmente, cuando tú eres juez, tu deber es impartir justicia de una manera imparcial y sin estar pidiendo permiso a nadie, sino según los fundamentos de derecho y tus convicciones. Entonces, eso no están haciendo nada, lamentablemente, sino directo seguimos hacia el caos, los presos muriéndose de hambre y nada, haciendo nada. La otra, ¿qué tienen que hacer los familiares? Pues miren, los familiares, organización, eso es importante, que estén organizados, que se acerquen a organizaciones de derechos humanos, que podamos asesorarlos, que podamos acompañarlos, que podamos ayudarlos, porque no todo el mundo sabe de derecho, ni tiene por qué saberlo, ni todos son abogados. Entonces, realmente la ayuda que ellos necesitan es primordial, porque lamentablemente el Estado le dejó sobre sus hombros toda la responsabilidad del mantenimiento del ser querido que tienen preso. Es decir, son los que tienen que llevar los alimentos, son los que tienen que llevar agua, son los que tienen que llevar los medicamentos, son los que tienen que ir a los tribunales. Realmente, los familiares de un preso están todos presos y viven eso hasta que esa persona sale. María Ángel, no hay más, ¿verdad? Sí, tenemos una por acá de Enzo Hernández. Dice, si el privado de libertad tiene homicidio preterintencional, ¿no puede optar a la condición de régimen de confianza tutelado? Ese es con Rey, ¿no? Sí, bueno, A ver, repíteme la pregunta. Sí, dice, si el privado tiene homicidio preterintencional, ¿no puede optar a la condición de régimen de confianza tutelado? Enzo Hernández nos hace la pregunta. La legislación es clara y lo acabo de decir anteriormente. Los privados de libertad deben estar clasificados en mínima seguridad. Es que el régimen de confianza tutelado no es más que el privado de libertad debe permanecer dentro de las instalaciones. Una persona que haya cometido un delito tan grave, en este caso, como un homicidio, como una extorsión o delitos que sean de casos de conmoción pública, obviamente no puede optar a un tipo de medida como es ni medidas alternativas de cumplimiento de pena, ni en este caso el régimen de confianza tutelado. Pero entendiendo el régimen de confianza tutelado tal y como Rey lo explicó, ¿no? Lo que dice la ley, que es ir a una unidad de producción, no las libertades que da el Ministerio de Régimen Penitenciario, que son a todas luces ilegales, porque eso no es lo que establece el código. Yo quiero aclarar algo con respecto a esto. Que, miren, fíjense, el régimen de confianza tutelado no es para dar libertades. Lo que establece el Código Orgánico Penitenciario es que aquel penado, fíjense, hay dos situaciones, penado y procesado. Si el penado cumple con los requisitos para
obtener el beneficio del destacamento de trabajo, puede acudir ante la autoridad del penal y solicitar el régimen de confianza tutelado. Es que dice el régimen de confianza tutelado, que si el señor reúne los requisitos, pues es trasladado del pabellón donde él está viviendo a un sitio dentro del mismo centro penitenciario que sea más abierto, que sea agroproductivo, que tengan este tipo de actividades. No es para salir a la calle. Y cuando eres procesado, debes de cumplir, tiene que haber tenido un cumplimiento de pena para el destacamento, ¿verdad? Aun cuando no estés penado y haces el mismo procedimiento. No son libertades. Las libertades, el único ente del poder público que puede dar libertades es el Poder Judicial a través del juez de ejecución cuando estés condenado o el juez de juicio cuando estás en un proceso. De resto, ninguna autoridad administrativa, como es el Ministerio de Servicios Penitenciarios, está facultado para otorgar libertades. Eso tiene que estar claro. El Ministerio de Servicios Penitenciarios es un ente administrativo del Poder Ejecutivo y es el Poder Judicial el único que puede otorgar libertades, el que puede dar medidas, el que puede dar esto. El régimen penitenciario puede a través de sus equipos multidisciplinarios, no sé qué, le hacen los exámenes psicológicos, sociales, no sé qué, y eso es así. Y entonces ellos ponen eso, se lo llevan al juez y el juez decidirá si le da la medida, si no le da la medida, o eso. Pero no lo que están haciendo, señores. Es inconstitucional. No es una libertad irritada. Por eso cuando estas personas salen con una actica firmada por la ministra y lo para la policía, pues inmediatamente los vuelven a mandar a la cárcel, porque esa persona aparece como solicitada, porque esa libertad no es válida, porque no fue otorgada por una autoridad que es investida para darla. Entonces, una vez claro de eso, no importa que sea homicidio, no. Ahí no se está clasificando el delito, sino es la persona, y eso ahí tiene que haber el equipo multidisciplinario del ministerio. Entonces, en esas oficinas que existían antes, que eran las oficinas del seguimiento y todas estas cuestiones, y que los jueces de ejecución deberían ir a todos los meses, mínimo, una vez al mes, al centro penitenciario, revisar los expedientes, ver cómo están los cómputos, saber cómo van todas las personas que ahí tienen detenidas. Pero eso no sucede. Entonces, esta gente le está dando unos visos de libertad por un mecanismo que no es así. Ahora bien, algo nos deben haber escuchado y gracias a Dios. Porque ayer estuve revisando y desde la semana pasada hasta ahora, en estos días, pues ya no están dando las libertades bajo régimen de confianza tutelado. Están haciendo audiencias dentro de los centros penitenciarios, están llevando a los jueces allí y entonces son los jueces los que están dando las libertades. Pero bueno, imagínense ustedes cómo es dar una libertad dentro de un penal con todo diciéndote quién es quién y quién. Pero ya eso quedará a la conciencia de las personas que se prestan para eso. Pero realmente olvídense de estas liberaciones a través de eso. No es para dar libertad. Esto es para dar un beneficio procesal o un beneficio, como ya lo explicó la doctora Raiza con su ponencia. Entonces, no hay liberación. Por eso es que este foro se llama así, liberaciones bajo régimen de confianza tutelada. Eso no existe. Es nada más para un beneficio, para cambiar, que si estabas se supone que están clasificados, entonces están en un pabellón cerrado, no sé qué, con un régimen tal. Entonces, bueno, paso a un sitio donde están las cosas más relajadas, pero no porque voy a la calle. Ok. Eso es lo que quería aclarar. Excelente, doctora Carolina. Bueno, aquí tenemos 3 preguntas más. Una de ellas es de María Ángeles de Unimar y nos dice, para optar por su libertad, los presos deben cumplir con ciertos perfiles, pero una vez otorgada la libertad plena, debe ser llevado a su hogar bajo supervisión debe ser llevado a su hogar bajo la supervisión del ministerio.
porque de ser así, hay privados de libertad que deben llegar a sus hogares por sus propios medios. Esa es la pregunta de María Ángelis de Unimar. Me gustan, quedan en libertad. Ella dice como que ¿quién es el encargado de llevarlos a sus hogares? Una vez quedados, o sea, una vez le otorgan la libertad, ¿quién es el responsable de su transporte? No, nadie. Lo que pasa es que el deber ser es que se le informara a los familiares y que los familiares pueden ir al centro de reclusión a esperar que salga su familiar, valga la redundancia, hijo, esposo, lo que sea, o madre, si es una mujer, y trasladarlo hasta sus casas. Pero entonces estos regímenes de confianza tutelado los dan cualquier día, nadie sabe cuándo los van a dar, son absolutamente ilegales, ni siquiera el preso sabe que los van a dar y no tienen cómo avisarle a los familiares, y por eso es que hay estados donde han visto a los reclusos caminando con el uniforme por las autopistas, por las carreteras, pero nadie tiene la obligación de llevarlos a su casa. Ya está en libertad. Sí, es que es una... Hay una persona que me dice que el 376 le da libertad, le da facultad a la ministra. Dice, ya va, no, ahora no lo veo. Ay, ¿qué pasó? No, es que no sé, vi en el chat que me dice que hay una persona que, ajá, el Código Penitenciario en su artículo 376 le confiere a la ministra para el servicio penitenciario la libertad bajo régimen tutelado. Bueno, eso no es así. El régimen de confianza tutelado está previsto del 161 al 164 del Código Penitenciario. Y ahí establece qué es el régimen de confianza tutelado. Eso de libertad, eso no va, eso no es. Es una mala interpretación del artículo porque la institución... Es inconstitucional en sí mismo. El código es inconstitucional en sí mismo porque el código va en contra del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indistintamente que la critiquemos, que se hizo la medida de los políticos, ese no es el punto. El punto es que es la Constitución que tenemos vigente y el código orgánico completico va en contra de esa Constitución. Además, le diría a la amiga que me hizo revisar la Gaceta Oficial del código. Llega hasta el 172. Y tiene 172 artículos. 172. Sí. Tiene 172 artículos. No sé cuál es el 376. No hay. Yo también la estoy revisando en este momento porque me causó curiosidad. A mí también me quedé paralizada porque dije, déjame buscar la Gaceta Oficial, que esa es la mamá de todas las gacetas. No, yo sé que yo estoy viendo otro, ¿no? Tiene 172 artículos, y realmente ninguna autoridad puede otorgar facultades que son propias del Poder Judicial a una autoridad administrativa. Porque eso ahí se pierde la independencia de los poderes. Nos acaba de responder, rectificando que se refería al 161 del Código Orgánico Penitenciario. No. El 161, léanlo bien, búsquenlo, a lo que se refiere. Eso es lo que les dije. La institución del régimen de confianza tutelado es que la persona salga de un pabellón donde se encuentra a un sitio dentro del mismo penal que tenga actividades agroproductivas o pueda tener un régimen abierto. Más nada, no hay libertades. Entonces, vamos a revisar bien la norma, es específica, es clara, y no confundan, porque las libertades únicamente son, y los jueces se pronuncian mediante sentencias, que son públicas y todos tenemos que tener acceso a ellas.
¿Hay alguna otra? Sí, tenemos dos. De Gabriel de Unimar nos dice, buenas tardes, ¿de qué manera ha influido la pandemia en la liberación de los privados de libertad, puesto que la comunicación entre estos se puede estar viendo afectada por la pandemia? Y una de Mariale Leandro que nos dice, en los últimos años, aproximadamente cuántos presos existen con detenciones por delito que no cometieron o privados de libertad a pesar de haber cumplido su condena? Bueno, mira, la pandemia ha traído a consecuencia de la población reclusa el retardo procesal, porque no sé si ustedes estuvieron en el último otro foro de nosotros sobre la paralización de la justicia, donde durante 4 meses prácticamente estuvo 100% paralizada y todos sus procesos y la supervisión de la ejecución de la pena estuvo paralizada. Eso es lo que ha pasado en pandemia. ¿Cuántos presos hay? Dice, Oh, ¿cuál era el otro? ¿Cuántos presos hay que son inocentes? Prácticamente es lo que quiere decir el muchacho. Sí, bueno, Eso mira, saberlo, porque ¿cuántos presos existen con detenciones por delitos que no cometieron o privados de libertad a pesar de haber cumplido su condena? eso es muy difícil determinarlo, porque si admitieron los hechos, se supone que eso fue voluntario, y si resultaron condenados, por lo menos procesalmente se cumplió, se dictaminó que era culpable, por eso está condenado. Así que esa cifra no la puede llevar nadie, porque el que está condenado es porque se supone que cometió el delito. Indistintamente que alguno de los presos diga, mire, yo no fui tal, pero ajá, nosotros no podemos ya, después que una persona está condenada, decir que es inocente. eh, Es eh, así. yo- Yolkis dice que es una libertad condicionada. No, mi linda, eso no existe, eso no lo puede dar ninguna autoridad administrativa. No es una medida de libertad condicionada, no es eso. Por esa figura no puede ir libertades. De hecho, a las chicas que preguntó, no lo leí para que sepa, y hay jueces muy pocos en el país que cuando le llega a sus manos o se entera por el familiar que alguna persona o por quien sea, se enteró que esa persona le dieron un régimen de libertad de estos tutelados que está dando y el juez se da cuenta que no tiene requisitos para una medida alternativa a la ejecución de la pena, hay jueces que los están privando de libertad nuevamente porque no eran las personas, no podían, no optaban a tener una medida diferente a las que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces están privando nuevamente de libertad a esas personas. Sí. ¿Ya hay alguna otra pregunta? No, bueno, lo último que tenemos es un comentario de nuestra coordinadora del Estado Mérida, Judith Vega, que nos dice, buenas tardes, lamentablemente las decisiones administrativas emanadas por el Ministerio Penitenciario han venido sustituyendo a las sentencias judiciales. Por ejemplo, cuando los privados de libertad no son llevados a los centros penitenciarios porque no existe una decisión del Ministerio porque prohíben nuevos ingresos a las cárceles. Por ello que los calabozos policiales están abarrotados. Biexa también hizo un comentario, que es nuestra coordinadora de Apure, con relación al régimen de confianza tutelado y al muchacho que decía que era una medida cautelar, y decía, más aún recordemos que el aspecto formal del principio de legalidad de la pena es el cumplimiento de la pena. Es por ello que corresponde al Poder Judicial, solo al Poder Judicial, esto lo estoy agregando yo, la vigilancia de ello, y de allí que se dé origen al artículo 272 de nuestra Carta Magna. Tiene toda la razón la doctora Bien. Así es. Así es, Viexa, tienes razón. Bueno, entonces, hoy ya estamos bastante, saben que pueden acudir
a nuestras redes sociales, a nuestra página web ovprisiones.com y nuestras redes Instagram, Twitter, Facebook, @OVEprisiones. Esto va a estar también montado en la plataforma YouTube en los próximos días. Y bueno, muchísimas gracias por estar todos aquí con nosotros. Los esperamos para el próximo foro y bienvenidas todas sus preguntas. Nos encantan que nos pregunten mucho. Muchas gracias por su participación. Hasta Ah, no, hay luego. una persona que quedó con la manito levantada. Ay, Ulises Rivero. ok, Vamos le voy a- a permitir hablar. Ulises, para que no digan que no les dejamos hablar. Ulises. Ya va, un momentico. Ya se salió. Le estoy permitiendo hablar, pero Yo creo que ya se salió. no me acepta la invitación. Bueno, entonces, Ulises, queríamos escuchar tu pregunta antes de despedirnos, pero bueno, no sé, cuestiones Ay, técnicas. no la logré captar. Cuestiones técnicas no nos permiten no sé, escucharte. Y bueno, muchas gracias a todos. Felicidades, gracias a los alumnos de Unimar, a nuestros compañeros. Son un excelente grupo. Qué bueno que estén animados a trabajar en los derechos humanos. Bienvenidos sean. Y bueno, a todos los demás invitados, nuestros que están aquí con nosotros, que han estado estas 2 horas y que nuestra intención es que haya sido del agrado de ustedes y que podamos haber aprendido un poquito más de todo esto. Un abrazo y nos seguimos viendo en la próxima. Gracias Raiza, gracias Rey, gracias Mariana. De nada, chao, feliz tarde. Reina que está por ahí también dándonos nuestra mano tecnológica. Y un abrazo a todos y nos seguimos viendo. Chao. Chao. Chao.